Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Sábados de Conferencia Fusenda. Hoy traemos un tema muy importante, muy interesante. La biografía de podemos decir, el misionero espírita brasilero Chico Xavier, que con más de 450 obras, pues, enriqueció, como muchos otros mediums, de pronto no tan notorios como él, pero muchos otros medios también han contribuido con esta extensión de la revelación espírita. No solamente Kardec, León Denis, los franceses, sino también acá en Latinoamérica se ha acrecentado mucho esta ciencia, filosofía y doctrina moral, el espiritismo. Entonces, es interesante mirarle el recorrido de Chico Xavier. Como toda, bueno, primero me presento. Mi nombre es Abel Prasca. Yo soy espírita desde el año 1987. Empecé en la ciudad de Cartagena, en la Sociedad Espiritista de Cartagena. Luego me trasladé a la ciudad de Barranquilla. Hice parte del Centro Espírita Mies de Amor. Hubo un proceso, el Centro Espírita Mies de Amor fue cerrado. Asistí a otros centros espíritas de la ciudad y con un grupo de ex integrantes del grupo juvenil de Mies de Amor abrimos Fusenda, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor. Entonces, del cual fui primer vicepresidente. Entonces, bueno, luego ahí hubo un recorrido. Me hicieron presidente de FESDAT, la Federación Espírita del Atlántico, por 2 periodos. Luego volví a ser presidente de Fusenda y permanezco todavía hasta nuestros días como presidente de Fusenda. Así que muy agradecido por toda la acogida que han tenido con estas tareas que hemos hecho en Fusenda, tanto presenciales como virtuales. Y bueno, como cada tarea espírita, vamos a iniciar hoy también con una elevación de pensamiento a cargo de nuestra hermana Nancy del Socorro Gaviria Banqués desde la ciudad de Santa Marta, desde SESMAR, la Sociedad Espiritista de Santa Marta. Adelante, Nancy, buenas tardes. Gracias, Abel. Buenas tardes, hermanos. Unidos de pensamiento y sentimiento, elevamos nuestros agradecimientos al Padre de amor, al Padre creador, por la vida, por la oportunidad de aprender, para seguir adelante, cultivando los parámetros educacionales, cultivando, Señor, el camino para alcanzar las metas libertadoras que nos llevarán a la felicidad, que es el gozo, el sentirnos satisfechos de hacer las cosas bajo los códigos de la divinidad celestial. Gracias, Padre amado, por regalarnos a nuestro Jesús de Nazaret, nuestro guía, nuestro faro de luz, que nos invita cada día para que sigamos unidos bajo su amor, aplicando la ley de amor, justicia y caridad, para que todos en este transitar por las esferas terrenales podamos ser fraternales los unos con los otros, podamos ser serviciales, podamos ser caritativos, porque es la única forma que tenemos para alcanzar los designios de la divinidad celestial. Gracias, Jesús, por alimentar nuestras conciencias, por alentar nuestros corazones, para que sigamos con entusiasmo el camino que ya tú nos mostraste. Que los guías espirituales, nuestros mentores que nos acompañan, ayuden, protejan, asesoren a nuestro hermano Abel en esta tarde, para que los conocimientos que él va a impartir lleguen a nuestros corazones y sean acogidos con mucho amor por nuestras conciencias, para aplicarlos
en nuestras vidas diarias. Gracias, Señor, que tu luz permanezca en todos los centros de estudios, que tu luz permanezca en nuestros hogares y que sigamos unidos aprendiendo con tu ejemplo, con amor, con gozo, con alegría y sobre todo, Señor, con el entusiasmo de seguir siempre sirviéndonos los unos con los otros. Gracias, Señor, que así sea. Que así sea. Gracias, Nancy. Ahí vemos una imagen inconfundible, imborrable en nuestras mentes de Chico Xavier psicografiando, y como para resaltar más la honestidad de su trabajo, con los ojos cubiertos por su mano izquierda, como para todavía poner más claridad de que no es él el responsable de esos mensajes, sino es otro ser, otra entidad que está comandando sus centros motores. Entonces, bien, vamos a empezar entonces. Chico Xavier nace, bueno, primero que todo su nombre completo era Francisco Cándido Xavier, ¿sí? Lo que pasa es que en Brasil a los franciscos le dicen Chico, así como en Colombia le dicen Pacho o en España le dicen Paco, ¿no? Entonces ese es su apelativo, su nombre de cariño familiar, Chico, y es como más lo conocemos todos, que hemos también sabido simpatizar con este maravilloso ser humano que fue Chico Xavier. Nace en Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Brasil, 2 de abril de 1910. Desencarna en Uberaba. Entiendo que también es del mismo estado de Minas Gerais, Uberaba también, el 30 de junio del 2002. O sea que él fue un minero en ese sentido, de que nació en ese estado de Brasil, Minas Gerais. Nació y vivió y desencarnó en este mismo estado, en Brasil. Popularmente conocido como Chico Xavier, fue un famoso medium y divulgador del espiritismo en Brasil y en el resto del mundo, ¿sí? Escribió 451 libros, de los que se vendieron más de 40 millones de copias, traducidas a 33 idiomas y 30 libros en braille. Entonces, ya empezando a ver esta cantidad de libros vendidos por Chico Xavier, si él hubiera querido convertirse en una persona acaudalada, pues con los derechos de autor de estos libros, daba para volverse más que millonario. Sin embargo, el cultor del espiritismo sabía muy bien que no tenía el derecho moral de, digamos, gozar de ese dinero, y desde su primer libro él cedió todos sus derechos de autor a diferentes fundaciones, incluida la Federación Espírita Brasilera. Chico Xavier admitió no ser el autor de esos textos, sino que se limitaba únicamente a escribir lo que los espíritus le pedían. Por ese motivo, no recibió dinero por la venta de sus libros y donó los derechos de autor a diferentes instituciones sin ánimo de lucro, entre ellas la Federación Espírita Brasilera. Su primer libro, Parnaso del Más Allá, se publicó en 1932 y contenía 256 poemas atribuidos a poetas fallecidos, entre los que se destacan poetas portugueses y brasileros. Sabemos que tanto en Portugal como en Brasil se habla el portugués, ¿no? Joao Juan de Jesús, Antero de Quental y Guerra Junqueiro, además de los brasileros Cruz y Sousa Augusto de Los Ángeles.
No obstante, el libro de mayor tirada, es decir, el mayor vendido, fue Nuestro Hogar, con más de 2 millones de copias vendidas. Este libro es atribuido al espíritu André Luis, un nombre que fue irreal, o sea, un nombre colocado. Ya veremos por qué tuvo Chico Javier que empezar a colocarle nombres seudónimos, digamos así, o sea, falsos nombres a los autores por una situación que vivió y que vamos a explicar más adelante, una situación con los deudos, con los familiares de las personas que quedaban aquí en la tierra, que quisieron cobrar derechos de autor por la venta de estos libros. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso, en este libro Nuestro Hogar, no se le coloca el nombre el nombre que tuvo ese ser cuando encarnó en la tierra, por lo menos en su última encarnación. Chico es conocido principalmente por sus obras asistenciales en la ciudad de Uberaba. A partir de los años 70 se dedicó a ayudar, perdón, a personas pobres mediante la creación de una fundación. Logró un gran reconocimiento en Brasil, especialmente en los últimos años, por su benevolencia y asistencia al prójimo. Siempre afirmó Chico que un incansable benefactor espiritual llamado Emmanuel era quien supervisaba su tarea como medium desde su inicio. Aquí vemos de la película, una parte, en la esquina derecha vemos una parte donde aparece al fondo Emmanuel, su guía espiritual. Bueno, la historia de Emmanuel da para otra charla, ¿no? De pronto muchos que ya han leído varios libros de Chico podrán saber por qué se viste Emmanuel así, ¿sí? Se viste así porque la personalidad que más le impactó a él fue cuando fue senador romano, se llamaba Publio Lentulus, y en esa encarnación él conoció a Jesús. Y Chico Javier era una hija de él que tenía una enfermedad en la piel, y que este senador viajó a Palestina, pues buscando nuevos aires para la salud de su hija, y fue curada, esta hija fue curada por el propio Jesús, ¿sí? Entonces, por eso vemos a Emmanuel con una vestidura romana. Sabemos que los espíritus se pueden vestir de la manera que ellos quieran y pueden presentarse con la personalidad que ellos más les parezca que los identifica. Y él ha escogido la personalidad romana porque en esta encarnación conoció a Jesús. Bien. Siempre afirmó que un incansable benefactor espiritual llamado Emmanuel era quien supervisaba su tarea como medium desde sus inicios. Bueno, su infancia. Nacido en una familia humilde. Tuvo 8 hermanos. Era hijo de Juan Cándido Xavier, vendedor de billetes de lotería, y María Juana de Dios, lavandera católica, ambos analfabetos. Y Chico Javier apenas terminó la primaria y escribió 450 libros. Eso nos puede dar idea del valor de este medium, el cual no tenía la cultura para escribir toda esta cantidad de libros, sino que fue un maravilloso, sí, intermediario o medium, que es lo que significa la palabra medium, intermediario, entre nosotros los encarnados y los espíritus que querían comunicarse con los seres humanos. Entonces, según los biógrafos, la facultad de medium de Xavier se habría manifestado por primera vez a la edad de 4 años. A la edad de 4 años,
también lo podemos ver en la película, él también se empezaba a comunicar con su madre desencarnada. Dice, su madre murió, bueno, murió su madre cuando tenía 5. Su madre murió cuando Chico tenía solo 5 años. Incapaz de criarlo, el padre distribuyó a los 9 hijos, incluido Chico Javier, entre los parientes. Durante los siguientes 2 años, Francisco Chico fue criado por la madrina y antigua amiga de su madre, Rita de Casia, quien pronto demostró ser una persona cruel, vistiéndolo de niña y golpeándolo a diario, inicialmente por cualquier pretexto y más tarde bajo la alegación de que el niño tenía el diablo en su cuerpo, porque el niño constantemente decía cosas que los espíritus le decían, él ingenuamente no lo callaba, lo decía, pensando que no tenía nada de malo, pero por ese fanatismo católico, pues esto no era bien visto, ¿no? Entonces decía que tenía el diablo en el cuerpo. En la película también de Chico Javier se puede ver esa parte, un poquito de las torturas de esa madrina hacia Chico. Pero entonces empezó a aparecer su madre y lo consolaba, lo calmaba, le decía que tuviera paciencia. Bien. Luego, contacto y adhesión a la doctrina espírita. Dice, en 1927, a la edad de 17 años, por cierto, en ese mismo año reencarna Divaldo Pereira Franco, el otro gran medium brasilero, en el año 1927, que en este momento pues tiene 95 años. Francisco se enfrentó a la locura de una hermana. Esto también está recreado en la película. Perdónenme que siempre le voy a estar diciendo, les voy a hablar de la película de Chico Xavier, que todos la pueden buscar, está en YouTube, porque prueba la veracidad de todas las cosas que estoy diciendo yo aquí, ¿no? Entonces, en ese año, bueno, las personas normales hablan de locura. Nosotros sabemos que es una obsesión, aquí está, una obsesión espiritual, su hermana, y a raíz de esto, pues, unas personas empiezan a visitar su familia y él, de cierta forma, logró ayudar a su hermana, y estas personas espíritas que acudieron a su casa, pues se dieron cuenta de que él tenía una facultad. Entonces, ahí empezó a él a frecuentar los grupos espíritas. De esta manera, a través de su facultad de medium, comenzaron a manifestarse varios poetas fallecidos, solo identificados a partir de 1931. Y en 1928 ya empieza, a sus 18 años, Chico empieza a publicar sus primeros mensajes psicográficos, o sea, del mundo espiritual. Y se los publican en las revistas El Periódico de Río de Janeiro y Almanaque de Noticias en Portugal. Saben que había mucha relación entre Brasil y Portugal, porque Brasil fue colonia portuguesa. Entonces, así como, por ejemplo, Colombia de España. Entonces había mucha relación. Las primeras obras. En 1931, en Pedro Leopoldo, pierde a su madrastra, Sidalia, y continúa la obra Parnaso del más allá de la tumba. También esa madrastra fue muy querida por él. El padre tuvo nuevas nupcias con esta señora y otra vez recogió a sus hijos. Este pasaje también aparece en la película Chico Xavier, ¿verdad? Entonces se encariñó mucho con ella, pero por cosas de la vida también la pierde, también desencarna esta madrastra con la que había tenido mucho cariño. Bien, entonces, y continúa la obra Parnaso del más allá de la tumba, que como dijimos ahorita,
fue la primera que él escribió. Entonces, en 1931, perdón, esto no es. En este año de 1931 ya él cumplía 21 años de edad, o sea, era la mayoría de edad en Brasil en ese momento. Y él se encuentra con su mentor espiritual, Emmanuel, en una presa. Otra vez, ese pasaje también aparece bien recreado en la película Chico Xavier, esa película que se inaugura para el centenario del nacimiento de Chico en el año 2010, cuando él hubiera cumplido 100 años, se inaugura esta película y es distribuida por, bueno, esa no fue la que distribuyó la Fox, esa fue netamente brasilera y se quedó su distribución acá en el territorio brasilero. Pero fue algo muy importante. Y Emmanuel, este padre de otras existencias, le dice que tiene que escribir 30 libros y le recomienda que para poder cumplir tenía que tener estas tres condiciones: disciplina, disciplina y disciplina. Entonces, un mensaje para todos nosotros los espíritas que queremos también que en esta existencia podamos cumplir con lo que nos comprometimos antes de encarnar. Tenemos que tener también disciplina, disciplina y disciplina. En 1932, entonces, es cuando él publica esa primera obra que se llama Parnaso del Más Allá. Parnaso es como una reunión de poetas, ¿sí? Que fue publicado por la Federación Espírita Brasileña. Él cedió los derechos de autor a la Federación Espírita Brasileña. Entonces, ¿qué fue esa obra? Una colección de poemas dictados por los espíritus de poetas brasileros y portugueses. Tuvo una gran repercusión en la prensa y la opinión pública en Brasil y causó revuelo entre los literatos brasileros. Está cumpliendo 90 años de haber sido editada esta obra en Brasil, que en general quedaron impresionados positivamente por el libro. El impacto se acentuó al saber que la obra había sido escrita por un modesto oficinista de un almacén en el interior de Minas Gerais, un estado de Brasil, que apenas había terminado la escuela primaria. ¿Cómo es posible que un joven, ¿sí?, de solamente 19 años, de solamente 22 años, haya podido, si solamente llegó a terminar su primaria, escribir unos poemas con una exquisitez literaria que para lo que no se había preparado? Entonces ese fue el primer gran aviso que dio Chico Xavier a todo Brasil y bueno, a toda la humanidad, de sus facultades y de lo que podía ser este proceso de intermediación entre el plano espiritual y el plano material, entre los muertos, entre comillas, y los vivos, ¿verdad? A través de su intermedio. Entonces, continuó con su labor como mecanógrafo y escribano, o sea, que escribía las máquinas de escribir de la época en la hacienda modelo de la Inspección Regional del Servicio de Fomento de la Producción Animal. Era como una finca, ¿no? Iniciada en 1935 y ejerciendo sus funciones en el Centro Espírita Luis Gonzaga, atendiendo a los necesitados con recetas, consejos y psicografías. O sea, él desde ese momento, eso eran filas interminables de personas que acudían a la mediunidad de Chico para recibir recetas, consejos y psicografías de sus familiares, ¿sí?, desencarnados. Entonces, se hizo extremadamente popular y ya vamos a ver esa popularidad a qué llevó. Bien, el administrador de la finca era el agrónomo Rómulo Joviano, también espírita, quien además de conseguir un trabajo a Xavier,
lo ayudó a tener la tranquilidad necesaria para el trabajo psicográfico, acompañándolo en sesiones en el Centro Luis Gonzaga, del que llegarías a la presidencia. Y fue precisamente durante ese periodo en que psicografiaba en los sótanos de la casa de Coviano cuando se escribió una de sus grandes obras titulado Pablo y Esteban. El mismo Chico Javier, al ser consultado sobre cuál de esas 450 obras, cuál eran las obras que más le gustaba, él destacaba dos obras, Pablo y Esteban y también Buena Nueva. Buena Nueva del espíritu Humberto de Campos y Pablo y Esteban del espíritu Emmanuel. Bien. Vamos a ver más adelante, vamos a hablar sobre el espíritu Humberto de Campos. Dice más adelante, dice, paralelamente inició una larga serie de rechazos de obsequios y distinciones que durarán toda la vida, como la de Fred Finger, quien le legó, o sea, le dejó en herencia una gran suma en un testamento cedido por el medium a la Federación Espírita Brasilera para uso caritativo. O sea, las cosas que él recibía, él a la vez las regalaba, si no se quedaba con ellas. Entonces, Fred Finger fue un gran empresario, fundador de la casa Edison. Ya sabemos que Tomás Alva Edison hizo muchas creaciones en el mundo, como la bombilla eléctrica y el fonógrafo también fue obra de Edison, pionero de las grabaciones musicales en Brasil, que tenía una columna periodística sobre espiritismo. Mantuvo correspondencia durante más de 17 años con Chico Xavier. Un año después de la muerte de Finger, o sea, esta persona, este científico, digamos así, en 1948 psicografió el libro Volví. Creo que todos ustedes hemos visto el libro Volví y aquí está precisamente Yadira Ortega, quien con su hijo Rodrigo Navarro nos hicieron la relatoría del libro Volví. Entonces fue este Federico Finger, gran amigo de Chico Javier, quien escribió este libro Volví. Él se firmó como el espíritu del hermano Jacobo, que sería el propio espíritu de Finger. Este libro es considerado de gran relevancia en la cultura espiritista, ya que contiene importantes informes y recomendaciones para los seguidores del movimiento espírita. Volví se publicó en 1949 y hasta el día de hoy es un libro con grandes ventas y lectura. Con la notoriedad que iba teniendo Chico Xavier, las críticas también arreciaban. Y Chico decía que los enemigos espirituales buscaban alcanzarlo con fluidos negativos y tentaciones. Entonces, bien, como cualquier otro misionero, pues que siempre va a tener esos acechos del mundo espiritual inferior. Bien, entonces vamos a ver ahora el caso de Humberto de Campos, que es importantísimo. ¿Sí? Dice, durante la década de 1930 se destacó la publicación de novelas atribuidas a Emmanuel y la obra, es decir, entre 1930 y 1940, no nos dan la fecha exacta aquí, de la publicación de esta obra, Brasil, Corazón del Mundo, Patria del Evangelio, atribuida al espíritu de Humberto de Campos. Humberto de Campos fue un escritor y periodista famoso de Brasil, en la que se interpreta la historia de Brasil desde una perspectiva espiritual y teológica. Esta última obra trajo como consecuencia una demanda, oígase bien, interpuesta por la viuda de Humberto de Campos, o sea, la persona que quedó acá, de su esposa, quien reclamaba los derechos de autor de las obras psicografiadas por Chico Javier, ¿ya? Sí se confirmaba la autoría del célebre escritor de Maranhão. Maranhão era el estado de donde era Humberto de Campos. Fíjese usted el problema, ¿no? Hasta dónde llega la ambición humana. La señora se quería favorecer
de los libros escritos por su esposo después de muerto, después desencarnado. Entonces eso se fue a juicio, ¿sí? La defensa del medium contó con el apoyo de la Federación Espírita Brasilera y posteriormente dio lugar al clásico La psicografía ante los tribunales del abogado Miguel Pimponi. En su sentencia, ¿qué dijo el juez? Decidió que el derecho de autor se refería a la obra reconocida en vida del autor. O sea, le negó los derechos a esa viuda que pedía los derechos de la obra de Humberto de Campos, esta obra psicografiada por Chico Xavier, Brasil, Corazón del Mundo, Patria del Evangelio, sin condición para que el tribunal se pronuncie sobre la existencia o no de su facultad de medio. Aún así, para evitar posibles controversias futuras, el nombre del escritor fallecido fue reemplazado con el seudónimo de Hermano X. Entonces, ese era lo que yo les decía, el por qué entonces a partir de ese momento, Chico Xavier no le colocó más los nombres de aquellas personas que tuvieron cuando estaban encarnadas para evitarse de futuras demandas de sus deudos, de sus familiares, de sus viudas, de sus viudos, ¿sí? Y evitar problemas legales. Porque ese no es el interés de los espíritus. Los espíritus ya no quieren, cuando están en el mundo espiritual ya no tienen más intereses materiales, ¿verdad? Bueno, los evolucionados ya no tienen ni ambiciones ni morales ni personales. Entonces, es por eso también que otros libros escritos, por ejemplo, André Luis también fue un seudónimo, ¿no? Y Humberto de Campos ha escrito otros muchos libros importantes, pero se empezó a firmar Hermano X. Es el ser humano así. En ese momento, Francisco ingresó al Servicio Público Federal como asistente de servicio en el Ministerio de Agricultura. O sea, pasó a ser funcionario público, ¿ya? Chico Xavier, dándonos un gran mensaje a todos los espíritas, ¿sí? Los espíritas no vivimos del espiritismo, vivimos para el espiritismo. Trabajamos y en nuestros ratos libres le dedicamos a estas actividades que no son pagadas, no deben ser pagadas. ¿Ok? Bueno, Nuestro Hogar. Esta película sí fue la que distribuyó la empresa americana Fox, ¿sí? Y que también fue un gran éxito. Bueno, pero el libro Nuestro Hogar, que es en lo que está basada la película, es el libro más vendido de Chico Xavier con más de 2 millones de copias. En 1943 se estrenó uno de los libros más populares de la literatura espírita, según nuestro amigo Carlos Campetti, que él es miembro de la Federación Espírita Brasilera. Es el segundo libro que más se vende en Brasil después del Evangelio según el espiritismo. Es el libro Nuestro Hogar, que también se los recomendamos. Creo que también nos los habló Yadira. Yadira creo que está aquí. Yadira y Rodrigo. Creo que también nos hizo. Ah, no. Mientras Nuestro Hogar nos hizo, fue Antonio Martínez fue quien nos hizo el libro Nuestro Hogar. O sea, la relatoría del libro Nuestro Hogar. Bueno, entonces, y aquí fue en el 2010 cuando se cumplieron 100 años de la desencarnación de Chico, no, perdón, del nacimiento de Chico, se cumplieron 100 años, se hizo la película en homenaje de él, también Nuestro Hogar. Bueno, aquí hay un tema también que sale en la película, que es el caso de David Nasser y Jean Masson. Era tanta la fama que iba adquiriendo el Chico Xavier con el servicio al prójimo que hacía y con toda la luz que sus libros le estaban dando a cómo es la vida en el mundo espiritual, cómo son las moradas en el mundo espiritual, que empezaron a aparecer amigos o enemigos gratuitos, tratando de descubrir en él un fraude, ¿sí? De que no era genuino, ¿sí? Como pasa con los grandes
hombres que no creen, los pigmeos espirituales, los enanos espirituales, no creen que sea posible tanta grandeza, tanto desinterés, tanta belleza en estas vidas tan hermosas. Y estos señores periodistas quisieron hacerse famosos a costa de Chico Xavier. Y en 1944, los reporteros David Nasser y Jean Manson hicieron un informe poco comprensivo sobre el medium que fue publicado en la revista El Cruzeiro, que era la antigua moneda brasilera. Los reporteros fingieron ser extranjeros y usaron nombres falsos para probar si Xavier era falso. Sin embargo, cuando Nasser y Manson llegaron a casa después del reportaje, se llevaron una sorpresa. Como relata el mismo Nasser en una entrevista con TV Cultura en 1980. En la madrugada, Manson me llamó y me dijo, ¿habéis visto el libro que nos regaló Chico Xavier? Dije que no. Así que mira, dijo, fui a mi biblioteca, recogí el libro y estaba escrito exactamente eso. A mi hermano David Nasser de Emmanuel, el guía espiritual de Chico. Y la otra decía, a Manson le había hecho una dedicación similar. Es por cosas así que tengo mucho miedo de involucrarme en asuntos del espiritismo. Es decir, ellos trataron de engañar a Chico Xavier y él mismo con nombres falsos de periodistas falsos extranjeros, y resulta que el mismo Emmanuel les hace la dedicatoria de un libro con su nombre real. ¿Ok? Esto también aparece en la película. La película, los que no se la han visto, es de obligada vista. Bueno, entonces acá hay otro caso que también estamos diciendo como cosas que resonaron en la vida de Chico Xavier. El caso Amaury Peña. En 1958, el medium se encontraba en el centro de una nueva polémica. Esta vez por las denuncias de un sobrino, Amaury Peña, hijo de una hermana curada de la obsesión, por la cual él entró al espiritismo por esa obsesión de su hermana. El sobrino, él no tuvo hijos, fue un hijo adoptivo. Él mismo, un medium psicográfico, se anunció en la prensa como un falso medium. ¿Sí? Este sobrino de Chico Xavier, un imitador muy capaz, decía, de él mismo. Y acusó al tío diciendo que el tío también era un medium falso. El Chico Xavier se defendió negando tener alguna cercanía con su sobrino. Y ya que él tenía ya antecedentes de alcoholismo, entonces entró y con remordimientos por el daño que le hizo a la reputación de su tío, o que quiso hacerle a la reputación de su tío, retiró la acusación y fue internado en un sanatorio psiquiátrico en Sao Paulo, donde falleció después. Nunca hay rosas sin espinas, ¿verdad? En la vida de cada misionero hay también situaciones difíciles. La década de 1960 y la asociación con el medium Waldo Vieira. Esto es algo también importantísimo en la vida de Chico. En 1955, Chico Xavier conoció personalmente al medium y estudiante de medicina Waldo Vieira, lo que resultó en una asociación espírita que duró hasta 1966, o sea, durante 11 años, en la que psicografiaron 17 libros juntos. Esto es algo importantísimo, interesantísimo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que dos autores, dos mediums, puedan recibir y concatenar capítulo a capítulo los mensajes de un espíritu a través de ellos dos? Esto pasó con estos dos mediums, Waldo Vieira y Chico Xavier. Espíritus como Andrés Luis y Emmanuel escribieron obras a través de ambos medios, un capítulo a uno y otro capítulo a otro. Algo maravilloso. Y que no perdía la coherencia. Capítulo a capítulo no perdía la coherencia,
mostrando la independencia del medium, perdón, del espíritu y de esos medios, o sea, la originalidad de la obra de ese espíritu que a través de dos medios no perdía su estructura. El 22 de mayo de 1965, Chico Xavier y Waldo Vieira viajaron a Washington, Estados Unidos, para difundir el espiritismo en el exterior con la ayuda de el señor Salim Salomón Haddad, presidente del Christian Spirit Center, Centro Espírita Cristiano, y su esposa Phyllis. Estudiaron inglés y lanzaron el libro llamado El Mundo de los Espíritus. En Navidad del 65, Xavier y Vieira promovieron un reparto de comida y ropa a más de 11,000 personas que formaron fila en la puerta de la Comunión Espírita Cristiana, Centro Espírita en Uberaba, Minas Gerais. Luego vino algo muy importantísimo que sirvió muchísimo para la divulgación de la doctrina espírita en todo Brasil, ¿sí? Y fue unas entrevistas que dio Chico Xavier en 1970 en el programa Pinga Fongo, que era un programa de mucha audiencia en Brasil. Entonces, a principios de la década de 1970, Xavier participó en programas de televisión que tuvieron gran repercusión. Su entrevista en vivo, otorgada al programa de TV Tupi, Pinga Fogo, el 28 de julio de 1971. Comenzando la noche anterior, alcanzó 35 puntos de rating y fue repetida 3 veces en Sao Paulo y retransmitida en todo Brasil, además de una edición extra en el diario de Sao Paulo o San Pablo, con el programa completo. El programa se ha ampliado considerablemente. El presentador comentó varias veces durante el programa que el final estaba cerca, pero el programa continuaba y continuaba y continuaba. En este día, Chico contó el famoso caso del avión en un vuelo de Uberaba a Belo Horizonte. El avión atravesó fuertes turbulencias y todos empezaron a rezar y gritar mucho, lo que también hizo Xavier. Entonces Emmanuel se sube al avión, o sea, aparece en el avión y tras un breve diálogo censura a Xavier de su falta de fe y le dice: cállate y muere cortésmente para no afligir la cabeza ajena con tus gritos. Muere con fe. Muere con fe en Dios. Al final del programa, Xavier psicografió un poema de Ciro Costa llamado Segundo Milenio. Según Herculano Pires, algunos familiares de Ciro Costa vieron el programa y dan fe del estilo del poeta. Entonces, estas ambas cosas, tanto esa entrevista en la película Chico Xavier, aparecen pasajes de la entrevista y los pasajes de la entrevista los complementan con parte de la vida de Chico Xavier y se vuelve muy entretenida, la verdad. Una película, yo diría que lindísima, hermosa, que todos deberíamos ver o volver a ver, los que ya lo hemos visto, ¿verdad? Los periodistas hicieron hacer esta psicografía en vivo y en directo a través de todo el país. Chico solamente lo que pidió fue un poquito de música para él poder concentrarse mejor y psicografió ahí rápidamente este mensaje de este espíritu Ciro Costa, un poeta brasilero. Y también en la película aparece pues la escena esa de Chico desesperado porque el avión se iba a caer y Emmanuel regañándolo. Entonces es bien entretenida también esa parte. Bueno, él decía, ¿cómo se puede tener calma si uno sabe que se va a morir, que el avión se va a caer? Entonces por eso se puso a pelear ahí delante de todos
con el medio, con el espíritu Emmanuel. El éxito del primer programa propició una segunda edición el 21 de diciembre de ese mismo año. La primera fue en junio, creo. En julio. Y la segunda fue en diciembre de ese mismo año de 1971, también con gran repercusión. Llegó al 80% del rating, ¿sí? Que es algo, o sea, todos los televisores estaban colocando esta entrevista con Chico Xavier, que ya tenía una gran fama de buen hombre, de que había consolado muchas personas con sus cartas, con sus libros. Entonces ya era toda una personalidad en Brasil, y estas entrevistas de gran audiencia pues fueron como el broche de oro de la fama de Chico Xavier estaba teniendo en Brasil. Entonces, según el entonces entrevistador Saulo Gómez, lo que se consideró una audiencia récord en la televisión brasilera. Y en esta edición del programa, ante la pregunta del entrevistador sobre qué piensan los llamados benefactores espirituales sobre la posición actual de Brasil, ya sea en el ámbito político o social, Chico respondió que la posición actual de Brasil es una de las más importantes, lo más digno y más alentador para nosotros, explicando que nuestra democracia, o sea, la brasilera, está custodiada por fuerzas que nos defienden de la intrusión de cualquier ideología ligada a la desintegración. Sabemos que Brasil y otros países, incluso sí, otros países del sur en esta época de los 70, vivieron golpes de Estado y todo otro tipo de situaciones políticas un poco desestabilizantes. Y él, pues prácticamente predijo que ninguno de esas situaciones iba a desintegrar el país. Además, Xavier destacó la importancia de la oración y la vigilancia, el don de la libertad en Jesucristo y el estado de conflicto del país. Al final del segundo programa, Xavier psicografió un poema de Castro Alves. O sea, otra vez lo pusieron a hacer una psicografía en vivo, que hizo rápidamente, con el estilo característico, sin mirar lo que estaba escribiendo. Y él mismo la leía, llamado Brasil, este poema. En las dos ocurrencias de Pinga y Fogo, Javier respondió bajo la inspiración directa de Manuel a varias preguntas de los periodistas y del público sobre temas como mediunidad, psicografía, vida en otros planetas, reencarnación, aborto, cremación, homosexualidad, un banda que es un tipo de religión sincretista entre africana y cristiana y espírita y todo, pues mezclan todo en esa religión. Muerte, evolución, vegetarianismo, salvación, trasplantes de órganos, milagros, movimientos hippies, divorcio y muchos otros. En nuestro canal que tenemos en YouTube, que se llama Novedades Espirituales, están ambas entrevistas para las personas que quieran verla. Dice, en esa década, o sea, de los 1970, además de cataratas, ya tenía más de 50 años, él, no, casi 70 años. Ya empezaba a flaquear su salud con cataratas. Bueno, siempre sufrió de los ojos, la parte de los ojos, cataratas y problemas pulmonares. Y empezó a sufrir angina. En 1975 abandona el Centro Espírita Comunión Espírita Cristiana y funda uno nuevo en Uberaba, el Grupo Espírita de Oración, donde comienza a desarrollar sus actividades. O sea, funda un nuevo centro espírita. Las décadas de 1980 y 90. Dice, en 1980 ya habían 2.000 organizaciones benéficas fundadas, ayudadas o mantenidas gracias a los derechos de autor de sus libros. Acuérdense que fueron 40 millones de copias. 40.
Entonces ya él se hacía merecedor a un premio importante y en 1981 le propusieron postularse al Premio Nobel de la Paz. Campaña liderada por su amigo Augusto César Banucci, entonces director de la red Globo, una red de emisoras y de televisión de Brasil poderosa que todavía existe, compitiendo con figuras de la época como Juan Pablo II, a punto de visitar Brasil por primera vez. Y para el líder, y también estaba postulado ese año el líder sindical Lech Wałęsa, polaco, debido a la extensa labor social que realizó el medium minero, o sea, de Minas Gerais. Creyeron que su victoria era segura, ya que la Madre Teresa de Calcuta, con una obra menos sustancial, había sido premiada el año anterior, o sea, en 1980, pero ninguno de ellos ganó, ni Chico, ni el Papa Juan Pablo, ni Lech Wałęsa, sino una institución de la ONU que acoge a refugiados internacionales. Ese año ganó ese premio Nobel. Bien. Luego, en 1994, otro hecho que hizo bulla fue en 1994, el tabloide estadounidense National Examiner publicó un artículo en el que él titula, o sea, declaraba así: los fantasmas de los escritores hacen millonario a un novelista. El artículo fue destacado en Brasil por la extinta revista Titular, con el título de Secretario de los Fantasmas, donde se declaró que, según el examinador nacional, el medium brasilero se hizo millonario habiendo ganado 20 millones de dólares como secretario de los fantasmas. Fíjense ustedes, los cálculos que ellos hacen de lo que hasta ese momento ha podido haber ganado Chico Xavier por la venta de sus libros es de 20 millones de dólares. O sea, un millonario hubiera podido ser, pero fue algo de mala fe porque en realidad Chico, como les dijimos, desde un principio donó las regalías de sus obras a organizaciones sin ánimo de lucro como la Federación Espírita Brasilera. La revista Titular prosiguió: según el diario, es el primero en admitir que los 380 libros que ha publicado son de escritores fantasmas. O sea, en ese momento, en el 94, faltaban todavía 6 años para su desencarnación. Había escrito 380 libros. Pero fantasmas en el sentido literal, concluyendo que Xavier simplemente transcribe las obras psicografiadas de más de 500 escritores y poetas muertos y enterrados. El medium no respondió, pero la Federación Espírita Brasilera, a través de su entonces presidente Juvanir Borges de Souza, editor de buena parte de las obras de Chico Xavier, envió una carta a la revista en la que informaba que utilizaba derechos de autor y remuneración por las obras de Francisco Cándido Xavier al uso de la caridad. Y lo mismo ocurre con otras editoriales, señalando que los derechos de autor son gratuitos, con el objetivo de hacer muy accesible el libro espírita y contribuir así a la difusión de la doctrina espírita. Entonces, él no se quiso defender, pero la Federación Espírita Brasilera sí lo defendió a él. Dice, el mismo presidente de la Federación Espírita Brasilera, el 4 de octubre de ese año, con motivo del primer Congreso Espírita Mundial, presentó una moción de reconocimiento y agradecimiento al medium. En ese momento, 1994, ya tenía 84 años, chico. Entonces presentó una moción de reconocimiento y agradecimiento al medium Francisco Cándido Xavier, aprobada por el Consejo Federativo Nacional
de la FEB, de la Federación Espírita Brasilera, en propuesta presentada por el presidente de la Federación Espírita del estado de Sergipe. En el documento, las entidades representativas del espiritismo en Brasil dedicaron su agradecimiento y respeto al medio por el intenso trabajo que desarrolló y por la vida de ejemplo orientada al estudio, difusión y práctica del espiritismo. La orientación, el servicio y la espiritualidad y la materialidad, asistencia a sus semejantes. La muerte de Chico. El medium fallece a los 92 años en el 2002. En el 2002 a los 92 años. Como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. El 30 de julio del 2002. Nace en 1910, muere en el 2002 con 92 años. Según informes de amigos cercanos y familiares, Xavier dijo que desencarnaría en un día en que los brasileños estuvieran muy felices y el país festejara para que su desencarnación no provocara tristeza. Entonces, el 30 de junio del 2002, Brasil se corona pentacampeón, o sea, 5 veces campeón de un mundial de fútbol. Entonces, era un día en que todos los brasileros, como había dicho esa profecía que le hizo Emmanuel a Chico, que desencarnaría un día donde Brasil estaría muy feliz, se cumplió al pie de la letra. Horas después de que Brasil fuera campeón mundial por 5ª vez de fútbol, Chico desencarna. El entonces presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, emitió una nota sobre la muerte del medium. Imagínense, el presidente de Brasil, el presidente del país, dijo: gran líder espiritual y figura amada y admirada en todo Brasil. Chico Xavier dejó su huella en el corazón. Dejó su huella en el corazón de todos los brasileros que durante décadas aprendieron a respetar su compromiso permanente con el bienestar de los demás. Y el entonces gobernador de Minas Gerais, Itamar Franco, que también posteriormente se va a convertir en presidente de Brasil, decretó duelo oficial por 3 días en el estado y declaró: Chico Xavier expresó en su rostro una inmensa bondad, reflejo de un alma iluminada que se manifestó particularmente en su entrega a los pobres, imagen que guardaré para siempre con mucho cariño. Entonces, las máximas autoridades del país y de su estado le rindieron tributo a Chico Xavier ese día de su desencarnación. Según la Policía Militar de Minas Gerais, 120,000 personas asistieron al velorio del medium, que tuvo lugar en Uberaba los días 1 y 2 de julio. O sea, 2 días después de su muerte. En un camión del cuerpo de bomberos, el féretro con el cuerpo del medium recorrió 5 kilómetros hasta llegar al cementerio de San Juan Bautista, en la misma ciudad, con más de 30,000 personas, acompañando la procesión a pie. Cuando el féretro llegó al cementerio, fue recibido con una lluvia de 3,000 pétalos de rosa arrojados en profusión desde un helicóptero de la Policía Rodoviaria Federal. Los centros espíritas fundados por Chico Xavier, Grupo Espírita de la Oración y Comunión Espírita Cristiana en Uberaba y Centro Espírita Luis Gonzaga en Pedro Leopoldo, 2 ciudades diferentes de Minas Gerais, continúan funcionando y brindando muchas ayudas caritativas. En la película se puede apreciar, ¿verdad?, cómo eran romerías de personas que llegaban a cada una de estas instituciones en las diferentes épocas en que Chico Xavier prestó servicio, y eso era de todo el país y de otros países. Conocemos personas de acá de Colombia que fueron doña Ana, Carmen Cardona, Jorge Berrío y muchos otros fueron a conocer a Chico Xavier, ¿verdad? Era toda una personalidad espírita mundial. Y en Brasil, no solamente los espíritas, sino
gente de diferentes denominaciones religiosas iban a Brasil para buscar noticias de sus familiares desencarnados. Fueron, bueno, ya vamos a hablar de las cartas. En 2014, el Ministerio Público Federal de Uberaba, en Minas Gerais, firmó un convenio con el hijo adoptivo del medium Chico Xavier, tuvo un hijo adoptivo, Eurípides Higino, donde prevé la protección y catalogación de la colección del medium. Entonces, muchos honores para él en su propio, o sea, él fue un profeta en su propia tierra, Minas Gerais y Brasil en general. Profeta en el sentido de que fue reconocido su trabajo en el mismo Brasil, a pesar de que muchas personas quisieron, como lo vimos, difamarlo, destruirle su fama, incluso dentro de su misma familia. Bueno, entonces, las psicografías. Chico Xavier ha escrito entonces más de 451 libros, utilizando un proceso conocido como psicografía, como si consideraba sus habilidades como un regalo para ayudar a las personas. No aceptó dinero ni gratificaciones por sus escritos, ya que había cedido los derechos de autor a organizaciones benéficas. Vendió más de 50 millones de copias. Bueno, allá adelante decían 40, acá dicen 50. Bueno, ahí está, ahí sí están las dos cifras, pero entre 40 y 50 millones de copias. En portugués, ya en los otros idiomas aumentaron el número de esas copias vendidas, ¿verdad? Con traducciones al inglés, español, japonés, esperanto, francés, alemán, italiano, ruso, mandarín, rumano, sueco, griego, húngaro y otros, incluido el braille. Escribió unas 10.000 cartas de los muertos a sus familias, es decir, de los familiares desencarnados a las familias, y era por eso una de las razones por las que le hacían tanta romería, tantas visitas a Chico. En ocasiones las personas iban una y más veces hasta que escribía ese espíritu, y a veces recibían varias cartas del mismo espíritu, tenían esa bendición de recibir varias cartas a través de Chico de ese mismo familiar, sin cobrar nunca por ellas. Las cartas fueron consideradas auténticas psicografías por miembros de la familia, y algunas incluso fueron aceptadas y valoradas como prueba útil en casos de sentencia judiciales. Eso lo vamos a ver más adelante. Y se ve en la película un caso de una sentencia judicial definida por una carta de ese desencarnado a través de Chico Xavier. Aquí vuelven a repetir lo de sus primeras obras. Entonces no lo vamos a repetir. Bueno, aquí hay un testimonio de Waldo Vieira, ese medium que compartió con él varios libros que escribieron a dúo de los mismos o diferentes espíritus. Dice Waldo Vieira al periodista Marcel Sotomayor y biógrafo de Chico, que era un auténtico medium, destacando el libro Sexo y Destino, que escribieron entre los dos, uno de esos tantos que escribieron entre los dos, como ejemplo de auténtico trabajo mediúnico, muy serio y que merece ser estudiado, habiendo sido psicografiado por él en sociedad con Xavier y atribuido al espíritu André Luis. Los libros atribuidos por Xavier al espíritu del escritor Humberto de Campos fueron objeto de un estudio, óigase bien, un estudio de un experto en literatura, ¿sí?, del investigador Alexandre Caroli Rocha, en una tesis doctoral en teoría e historia de la literatura en la Universidad Estatal de Campinas, en la que concluyó que el autor de los libros tenía un amplio conocimiento de las obras de Campos, o sea, de Humberto de Campos, y supo reproducir su estilo y carácter. O sea, para no decir que era el mismo espíritu, dijo que el autor tenía amplio conocimiento de la literatura de Humberto de Campos. Cuando Chico realmente no llegó hasta terminar su primaria. Entonces no era experto en literatura ni nada por el estilo. ¿Ok? Uno de los psicografías más famosas que tuvo repercusión mundial fue un caso, aquí está el
la parte del escrito, ¿sí? La noticia, el periódico donde salió, la repercusión fue el caso de en Guyana, un estado, o Guainía, podemos decir Guainía, en el que José Divino Núñez, acusado de asesinar a su mejor amigo Mauricio Enríquez, fue absuelto por el juez, quien aceptó como prueba válida, entre otros, presentados por la defensa, el testimonio de la propia víctima ya fallecida a través de un texto psicografiado de Chico Xavier. El caso se llevó a cabo en octubre de 1979. Así, el presunto espíritu de Mauricio habría absuelto a su amigo diciendo que fue solo un accidente. Los testimonios psicográficos de Chico Xavier también fueron aceptados como prueba judicial en otros 3 casos más de juicio por homicidio denunciados internacionalmente. Entonces, miren ustedes qué, digamos, autoridad moral había adquirido Chico, que fueron sus cartas psicografiadas por esas víctimas que ya estaban en el más allá, pudieron liberar a presos, a sindicados por la justicia aquí en la tierra. Entonces, qué gran autoridad moral tuvo Chico. Aquí tiene también algo muy importante. El investigador de la universidad, eso es en Brasil, Carlos Augusto Perandrea, quien tiene un posgrado en criminología, ha estudiado científicamente 400 letras psicografiadas por Chico Xavier en trances mediúnicos durante aproximadamente 14 años, utilizando las mismas técnicas utilizadas para evaluar firmas para bancos, policía y poder judicial. La grafoscopia es una ciencia. Perandrea comparó la caligrafía estándar de los individuos antes de la muerte y después de las cartas psicografiadas, llegando a la conclusión de que todos los psicógrafos o las psicografías tienen la autenticidad gráfica de los muertos antes mencionados. En 1991, el investigador publicó el resultado de este estudio en su libro titulado Una psicografía a la luz de la grafoscopía. El estudio también fue publicado en la revista científica de la Universidad de Londrina, revista Semina, en 1990, y también presentado en otra ocasión en un congreso nacional ante más de 500 profesionales de la grafoscopia y expertos en la materia sin una sola contestación. Aquí a la derecha están los ejemplos de 2 firmas del desencarnado versus la firma de la persona cuando estaba encarnada. Vemos el parecido increíble que tiene, ¿no? En los 2 casos. ¿Sí? Están los trazos bien claros de esa intención de firma de ambos espíritus. Bueno, del espíritu cuando estaba encarnado y versus el espíritu ya a través de la psicografía de Chico Xavier, ¿verdad? Que los expertos dicen que son auténticas. O sea, son del mismo autor. ¿Cómo podría Chico Xavier grabar tantas formas de firmar de tantos espíritus? Imposible, ¿verdad? Bien, pero seguimos con las comprobaciones y más estudios acerca de estas psicografías de Chico Xavier. Dice, la Asociación Médica Espírita de Sao Paulo realizó un estudio de 45 cartas psicografiadas por Xavier, que generó el libro La Vida Triunfa en 1990. La asociación llegó a varios hallazgos. Por ejemplo, 100% de las familias declararon 100% de acierto en los datos informados por las letras. El 68.9% de las cartas mencionan de 1 a 3 familiares fallecidos y o amigos desconocidos por Xavier. 35.6% definió las firmas psicografiadas por el medium como idénticas a la de los autores espirituales. Como conclusión del estudio, los autores afirmaron que la evidencia de la supervivencia del espíritu es muy fuerte. La vida es una fatalidad, bueno, ese es el concepto de ellos, según el testimonio de estos 45 compañeros que se pusieron en su totalidad.
revelando los matices de su personalidad a través de las humildes manos del mediador. Miren qué maravilla todas estas investigaciones que se hicieron de esas cartas de Chico Xavier. Bueno, y que él fue intermediario de esas cartas. Dice, un artículo científico publicado en el 2014, indexado, o sea, una revista científica, PubMed, buscaba investigar la exactitud de la información transmitida en 13 cartas psicografiadas de Chico. Es decir, cartas cuya autoría se atribuye a una personalidad fallecida y explorar sus posibles explicaciones. En conclusión, se afirmó, encontramos 99 elementos de información verificable contenida en estas 13 cartas. El 98% de estos elementos se evaluaron como acuerdo claro y preciso, y ningún elemento se consideró como no acuerdo. Concluimos que las explicaciones comunes para la precisión de la información, es decir, fraude, azar, fuga de información y lectura en frío, son solo remotamente posibles. Estos resultados parecen proporcionar apoyo empírico para las teorías no reduccionistas de la conciencia, es decir, que la conciencia va más allá de la muerte y del funcionamiento del cerebro. Durante los trances psicográficos, los electroencefalogramas del medium mostraban características comunes de la epilepsia, pero clínicamente Chico Xavier nunca fue epiléptico. Esto es interesantísimo, ¿no? Se le colocaban los electroencefalogramas en el momento en que él estaba psicografiando y parecían los de un epiléptico. Entonces, algo impresionante cuando él gozaba de una excelente salud, lo que significa que a pesar de la no funcionalidad de él, no eran ideas suyas, sin embargo, había un movimiento cerebral allí importante producto de ese acto de psicografiar. Sobre los libros psicografiados por Xavier, el escritor Monteiro Lobato afirmó, si Chico Xavier produjo todo eso por su cuenta, entonces merece ocupar tantos puestos como quiera en la Academia Brasileña de las Letras. Imagínese usted todo lo que, casi 450 libros de diferentes campos, científico, poesía, novela, en todos los campos. Estos son algunos de los libros psicografiados por Chico, que son muchísimos, ¿no? 450. Vamos a mirar esta parte que también sirve para darnos idea de la importancia de Chico, que son los homenajes. En el transcurso de su vida, Chico Xavier recibió el título de ciudadano honorario de más de 100 ciudades brasileras. Habría que investigar qué otras personas en vida recibió estos títulos honorarios de ciudadano honorario de tantas ciudades en Brasil. Fue homenajeado en películas y documentales como Chico Xavier, de la que hemos hablado. Hay otra que se llama Las Madres de Chico Xavier, también interesante, que recrea varias cartas recibidas por él, donde se hicieron, digamos, el seguimiento de qué había pasado con esas, cuáles habían sido esos dramas, digamos, de esas personas que habían escrito desde el más allá a sus familiares. Y 100 años con Chico Xavier. Cantantes como Roberto Carlos, ahí lo vemos, Roberto Carlos, Gilberto Gil, Fabio Junior, Moacir Franco, Nando Cordel y Vanusa compusieron canciones en su nombre, en su homenaje. Fueron muy amigos de Chico. En 1981 y 82, Chico Xavier fue nominado al Premio Nobel de la Paz, con una movilización de cerca de 2 millones de personas que dieron su firma en todo Brasil y en organizaciones de 29 países pidiendo el Premio Nobel de la Paz para él. En 1999, el gobierno de Minas Gerais instituyó la mención de paz de Chico Xavier, condecoración que se otorga todavía anualmente a las personas naturales o jurídicas que trabajan por la paz y el bienestar social. Miren qué honor, un premio llamado Mención de Paz de Chico Xavier. En el 2000, Chico Xavier fue elegido minero del siglo XX, o sea,
la figura máxima del estado Minas Gerais del siglo XX, en el 2000, ¿sí? Antes de su desencarnación, tuvo este homenaje en vida, ¿no? Seguido de Santos Dumont y Juscelino Kubitschek, en un concurso popular realizado por Redé Globo de Minas, ganando por 704,000 votos. Seguimos con los homenajes, ahí no paran. Tras la muerte de Chico Xavier, la casa donde vivió entre 1984 y 1959 y la casa en la que vivió entre 1959 y 2002 se transformaron en museos sin fines de lucro en referencia a su vida y obra. Y el interior de la hacienda modelo de Pedro Leopoldo, donde trabajó como mecanógrafo entre 1930 y finales de la década de los 50, también se transformó en un memorial en su homenaje. En el 2006, también, ya después de su desencarnación, en una votación popular promovida por la revista Época, una revista semanal publicada en Brasil por la editora Globo, fue elegido como el brasileño más grande de la historia. Fíjense ustedes, qué designación tan importante en el 2006. ¿Sí? Fue por votación popular el brasileño más grande de la historia en el año 2006. En el 2009, la ley número 12.065 dio el nombre de Chico Xavier al tramo de la carretera 050 entre el límite de los estados de Sao Paulo y Minas Gerais y el límite de los municipios de Uberaba con Uberlândia. Bueno, en el 2010, el correo brasilero lanzó el sello y la postal conmemorativa en honor al centenario del medio. En el mismo año, la Casa de la Moneda de Brasil lanzó la medalla conmemorativa del centenario de Chico Xavier. El centenario del Medium también fue celebrado en sesión solemne por la Cámara de Diputados de Brasil, al tiempo presidida por Michel Temer. En octubre del 2012, en el programa El brasileño más grande de todos los tiempos, transmitido por SBT, Xavier fue elegido por votación popular como el brasileño más grande en todos los tiempos. Fíjese, fue elegido en el 2006 y luego en el 2012 fue repetido esta designación del brasileño más grande de todos los tiempos. En la semifinal compitió con Ayrton Senna, que es un competidor de Fórmula 1. Y en la final del programa, Xavier compitió con Santos Dumont y la princesa Isabel, ganando con 71% de los votos. Esto no es poco el honor que ha recibido Chico Xavier y que nos debe sentir a todos los espíritas de todos los países del mundo inmensamente satisfechos. Bien, en el 2016 se inauguró el Memorial Chico Xavier en Uberaba, construido en colaboración entre el Instituto Chico Xavier y el Ayuntamiento de la ciudad. El 29 de octubre del 2020 se inauguró una estatua de bronce de tamaño natural de Xavier en la Plaza Ruy Barbosa en Uberaba. Fue realizada por el artista Vania Braga. Miren esta última, mediante la ley 14201 del 2021, Francisco Cándido Xavier hizo inscribir su nombre en el libro de los héroes y heroínas de la patria, documento que conserva los nombres de figuras que marcaron la historia de Brasil y se encuentra en el Panteón de la Patria y la Libertad Tancredo Neves en Brasilia. Impresionante el reconocimiento que ha tenido Chico en el transcurso de su vida. Y la película biográfica Chico Xavier, que tanto he hablado y que aparecen muchas de las cosas que yo he mencionado hoy aquí, el 2 de abril del 2010, la fecha en que Chico cumpliría 100 años, se estrenó Chico Xavier, la película basada en la biografía Las vidas de Chico Xavier del periodista Marcel Sotomayor. Fue dirigida esta película y producida por el cineasta David Filho, o sea, Daniel Filho,
Chico Xavier es interpretado por los actores Mateus Costa, Ángelo Antonio y Nelson Xavier, respectivamente, en 3 etapas de su vida: infancia, juventud y madurez. Y la película alcanzó la marca de más de 3.5 millones de espectadores en los cines. Entonces, eso es todo lo que tenía que decirles de Chico Xavier. Así que muchas gracias, muy obrigado, danke, merci, thank you, en todos los idiomas. Entonces, no sé si alguno quiera decir algo, compartir algo sobre este tema. Realmente, como les decía ahorita, debemos sentirnos todos inmensamente satisfechos por la vida, como dice Divaldo, impar que tuvo Chico como misionero de la espiritualidad aquí en la tierra, pero que tuvo sus luchas, que tuvo todas las situaciones difíciles. No todo lo tuvo, como decimos acá en Colombia, en bandeja de plata. No todo lo tuvo servido, tuvo muchas persecuciones, tuvo sus propios luchas internas con los familiares, la ausencia de su madre, la ausencia de su madrastra, la separación de su padre, la poca cultura que tuvo en su escuela. Tuvo que trabajar desde muy joven, casi niño. Era común trabajar desde niño en esa época. Entonces, y aún así dejó un legado importantísimo: 450 obras. Algunos dicen que son 10.000 cartas, otros que son 20.000 cartas recibidas del plano espiritual para los familiares aquí en la tierra, por la que consoló a mucha gente, y por eso la gran popularidad. Fíjense ustedes cómo los reflectores de las noticias no siempre se colocan en los más dignos, ¿sí? No fue un ser reconocido internacionalmente, mundialmente, ni cuando recibió esa predesignación del Nobel de Paz, pero sí hizo grandes cosas que dejaron una estela imborrable de gratitud en el pueblo brasilero, que en 2 oportunidades lo ha nombrado el brasilero más importante de la historia. Qué bueno esta tarea de Chico. Qué bueno también la tarea que está teniendo Divaldo Pereira, que todavía lo tenemos encarnado, ¿verdad? Son símbolos, son estandartes de esta doctrina espírita, de la mediunidad, como al servicio del bien, al servicio del amor, al servicio de la consolación. Cuántos corazones esperanzados, la fe que regresando a ellos por estas cartas de Chico, por estos libros, 450 libros que narran cómo es la vida más allá de la muerte, del cuerpo físico, en esas moradas espirituales, las cuales han tenido muchas polémicas sus libros. Personas que dicen que eso no, que Kardec no habló de las moradas espirituales, no sabiendo que la doctrina espírita es progresista, y que, como el mismo Kardec lo decía, los espíritus no revelan todo, sino que a medida que pasa el tiempo van diciendo nuevas revelaciones, como las que ha traído en el siglo XX y siglo XXI los libros de Chico Xavier y de Divaldo Pereira, entre otros, muchos otros medios importantes, pero definitivamente estos dos se han destacado, especialmente Chico Xavier. Así que estamos muy agradecidos con Chico, y que donde quiera que esté, pues vibramos por él para que siga iluminando a muchos más personas, ya con sus tareas, con su presencia en todas las tareas de los centros espíritas del mundo, donde él todavía sigue trabajando. Tiene un puesto muy destacado en la espiritualidad, y sigue con la difusión del espiritismo y la inspiración y la intuición a muchos espíritas que quedamos acá encarnados. Entonces, gracias, Chico, y gracias a ustedes también por estar aquí, a todos los que han dedicado este tiempo, y bueno, viviremos todos por él.
No sé si alguien quiera decir un comentario antes de cerrar. Bueno, dice Lilian, muy completa la información. Gracias, Lilian. Gracias a todos. Y bueno, vamos a orar, vamos a agradecer.